Martínez, presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática, haga uso de la palabra. Gracias. Amigas y amigos, representantes de los medios de comunicación, legisladoras y legisladores del Partido de la Revolución Democrática, y también están presentes las compañeras y los compañeros dirigentes del PRD a nivel nacional, particularmente los integrantes de la Comisión Política y los integrantes del Secretariado Nacional. Quiero hacer mención particular de que también se encuentra con nosotros nuestra compañera Hortensia Aragón, que es la secretaria general del partido. Hemos sido consecuentemente críticos de la propuesta gubernamental, que nuestra crítica la hemos sintetizado en que la propuesta del encargado del Ejecutivo y del secretario de Hacienda es una propuesta recesiva, es una propuesta que continúa en la aplicación de las políticas económicas neoliberales, de estancamiento, una propuesta, la del gobierno, procíclica, y que parecería que tiene como único propósito tapar los hoyos o el hoyo financiero que ellos mismos con sus políticas equivocadas crearon y generaron. La política económica del gobierno no va a posibilitar el que nuestro país salga de la crisis económica. La política económica del gobierno no permitiría que nuestro país salga del estancamiento, y desde luego tampoco daría cauce a un crecimiento sustentable de nuestra economía. En los mejores términos de la ortodoxia neoliberal se sitúa la propuesta del Ejecutivo Federal y del Secretario de Hacienda. Y hemos sido con solidez críticos de esta propuesta. Pero para la sociedad mexicana no es suficiente que el PRD sea crítico y contestatario a la propuesta gubernamental. Para la sociedad mexicana esto es insuficiente, y atendiendo a ese sentimiento, el PRD ha sido crítico, pero también es propositivo. Frente a la política que presenta el gobierno, el PRD hace una sustantivamente diferente. Y sustantivamente diferente en dos aspectos generales, pero muy importantes. En primer lugar, nuestra propuesta tiende a resolver el grave problema de la marginación y de la pobreza en el que se encuentran la mayoría de las mexicanas y de los mexicanos, no a través del asistencialismo, no de la filantropía, sino con toda claridad. Nuestra propuesta tiende a resolver el problema de la pobreza a partir de crear las condiciones para que México logre crecimiento sostenido y sustentable de su economía. Nos interesa en primer lugar el crecimiento de la economía para que se generen empleos, que son hoy la mejor forma de combatir, empleos dignos y bien remunerados, que son hoy la mejor forma, el mejor instrumento para combatir la pobreza. Y no